Poco después del funeral de su acaudalada esposa, el esposo y su amante fueron a retirar el dinero de la herencia. Horas después, al llegar al banco, se encontraron con una gran sorpresa que jamás hubieran imaginado. La campana de la iglesia de San José resonó en el histórico barrio de Montreal, mientras una fina niebla se extendía por las calles empedradas. Era un típico día de otoño canadiense, con hojas doradas cayendo suavemente de los árboles y el aire fresco lleno de silencio. Dentro de la iglesia, la élite de Quebec se reunía en luto, rodeada de coloridos vitrales que proyectaban una luz suave y solemne sobre los rostros de los presentes. El funeral de Madeleine Beauchamp, una mujer respetada y admirada por su filantropía y elegancia, era un evento digno de su influencia. Richard Beauchamp, el viudo, estaba en la primera fila, con la mirada fija en el ataúd. Parecía impasible, manteniendo una expresión estoica que muchos interpretarían como una muestra de fortaleza. Pero por dentro, Richard estaba destrozado. No podía concentrarse en el servicio religioso. Sus emociones oscilaban entre la culpa y el alivio. Mientras el sacerdote ofrecía oraciones en francés, el idioma predominante en Quebec, la mente de Richard deambulaba por una red de pensamientos oscuros. Clara, la amante de Richard, estaba en la parte trasera de la iglesia, vestida de negro como todos los demás, pero lejos de las miradas curiosas. Mantenía un semblante serio, aunque su atención estaba en algo completamente diferente. Clara no conocía a Madeleine. Estaba allí por una razón específica, y mientras escuchaba el eco de las palabras del sacerdote, sus pensamientos se dirigían hacia el futuro. Las semanas previas a la muerte de Madeleine habían sido tensas. Richard estaba al borde de un colapso emocional, atrapado entre su matrimonio con Madeleine, que durante mucho tiempo había sido una mera formalidad, y su aventura con Clara, que mantenía en secreto de los estrictos círculos sociales de Quebec. Clara, más joven y ambiciosa, no tenía paciencia para la cautela de Richard. Ella veía la muerte de Madeleine como una oportunidad para ascender socialmente y, finalmente, vivir la vida lujosa que siempre había soñado. El funeral terminó con el suave sonido del órgano llenando el espacio. Mientras los invitados comenzaban a dispersarse, Richard se puso de pie lentamente, sintiendo el peso de sus miradas. Estrechó manos con amigos y conocidos, aceptando sus condolencias con una máscara de dolor. Clara, a su vez, esperó pacientemente, sabiendo que no era el momento de acercarse. Su momento llegaría pronto. Mientras los invitados salían al frío aire de Montreal, Richard divisó a Clara a lo lejos. Por un breve momento, sus ojos se encontraron, pero él desvió rápidamente la mirada. Sabía que no podía levantar ninguna sospecha, al menos no ahora. Sin embargo, ambos sabían lo que debían hacer a continuación. Sin decir una palabra, Richard caminó hacia el coche que los esperaba. Minutos después, mientras los últimos coches abandonaban el estacionamiento de la iglesia, Clara se acercó discretamente y subió al mismo vehículo. El conductor, contratado para la ocasión, no mostró sorpresa. Condujeron en silencio por las calles de Montreal, una ciudad aparentemente ajena al torbellino de emociones que llenaba el coche. El trayecto hasta el banco fue corto, pero para Richard y Clara pareció una eternidad. Cada curva, cada semáforo en rojo, traía consigo un peso emocional que se hacía cada vez más insoportable. Richard mantuvo los ojos fijos en la carretera, mientras Clara miraba por la ventana, observando las históricas fachadas de la ciudad. Conocía Montreal, pero ahora la ciudad le parecía diferente, más cercana a sus objetivos.
Dentro del coche, el silencio solo se rompía por el suave zumbido del motor y el ruido distante del tráfico. Clara finalmente rompió el silencio, su voz baja y controlada. ¿Estás seguro de que todo está listo?, preguntó, sin apartar los ojos de la ventana. Richard tardó un momento en responder. Su corazón latía con fuerza y sentía una ligera presión en el pecho. No era solo el nerviosismo por lo que estaba por venir, sino el peso de sus decisiones, de sus mentiras que comenzaban a acumularse. «Está todo listo», respondió, con un tono más firme de lo que realmente sentía. Había revisado los documentos repetidamente, verificado cada detalle de la herencia, y estaba seguro de que el dinero se transferiría sin complicaciones. Clara no dijo nada más. Sabía que Richard estaba lidiando con sentimientos complicados, pero para ella, eso no importaba. Lo que importaba era el dinero, el futuro que podría construir con él. La muerte de Madeleine era solo un paso inevitable. Finalmente, el coche se detuvo frente al banco. Era una antigua institución financiera ubicada en el distrito histórico de Montreal, un edificio imponente con columnas de mármol y un aire de formalidad que intimidaba a cualquiera que pasara. El banco representaba tradición y estabilidad, pero para Richard y Clara representaba el punto final de un plan cuidadosamente orquestado. Cuando Richard salió del coche, miró al cielo gris. El aire frío le hizo estremecer, y por un momento sintió que todo el peso de la situación se le venía encima. Sabía que a partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. Toronto, con sus luces brillantes y su ritmo acelerado, parecía un mundo aparte de Quebec, donde Richard pasó la mayor parte de su vida. Fue allí, en medio de reuniones de negocios y eventos sociales, donde conoció a Clara por primera vez. Estaban en un evento de gala, una de esas noches de caridad destinadas a recaudar fondos para organizaciones. Richard, siempre acompañado de Madeleine, había asistido a tales eventos durante años, pero esa noche estaba solo. Madeleine se había quedado en Quebec, ocupada con sus propios compromisos. Richard nunca había sido el tipo de hombre que buscaba aventuras. Siempre fue discreto, reservado, y su matrimonio, aunque emocionalmente distante, era estable y seguro. Sin embargo, cuando vio a Clara por primera vez, algo en él cambió. Era joven, llena de vida, y sus ojos transmitían una ambición que él reconoció de sus días de juventud. Era como si viera en Clara un reflejo de lo que había perdido hacía mucho tiempo. Pasión, entusiasmo por algo nuevo y desconocido. Clara, por otro lado, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había crecido en una familia de clase media en Toronto, lejos de los círculos sociales de la élite canadiense. Inteligente y astuta, usaba su belleza y carisma para acercarse a hombres influyentes, siempre en busca de oportunidades. Richard era mayor, pero era exactamente el tipo de hombre que ella buscaba. Rico, poderoso y vulnerable. La diferencia de edad entre ellos no la molestaba. De hecho, era un detalle que ella sabía usar a su favor. Esa noche, entre copas de champán y conversaciones superficiales, Clara logró acercarse a Richard. Usó su encanto, mostró interés en sus negocios y, lo más importante, en su vida personal. Richard, acostumbrado a tratar con personas oportunistas, estaba intrigado. Clara era diferente. Parecía genuina, interesada no solo en lo que él podía ofrecer financieramente, sino también en su compañía. Al menos, eso fue lo que él creyó. Después de esa noche, las cosas progresaron rápidamente.
Richard comenzó a viajar más a Toronto, bajo el pretexto de negocios, pero en realidad, sus encuentros con Clara se convirtieron en la verdadera razón de sus viajes. Se encontraban en hoteles y restaurantes discretos, lejos del centro de la ciudad, siempre fuera de la vista de quienes pudieran reconocerlo. Para Richard, Clara era un escape de la monotonía de su matrimonio con Madeleine. Clara, a su vez, veía en Richard una oportunidad para finalmente entrar en el mundo que tanto anhelaba. A medida que la aventura se intensificaba, Richard comenzó a sentir el peso de la culpa. Sabía que engañar a Madeleine estaba mal, pero la chispa entre él y su esposa se había extinguido hacía años. Su matrimonio se mantenía por las convenciones sociales y una sólida asociación financiera. Madeleine, descendiente de una de las familias más tradicionales de Quebec, trajo consigo una fortuna considerable, y Richard se había beneficiado de ella. Aún así, el afecto entre ellos ya no existía. Clara presionó a Richard para que tomara una decisión. Ya no quería ser la mujer oculta en segundo plano, viviendo en secreto para siempre. Richard, por otro lado, dudaba. Dejar a Madeleine significaba arriesgar su posición social, sus negocios y, lo más importante, su estabilidad financiera. Madeleine controlaba una parte significativa de la fortuna familiar, y Richard sabía que si se separaban, perdería gran parte de ella. La relación entre Richard y Clara se volvió cada vez más tensa. Ella quería más tiempo, más dinero, más compromiso. Él, dividido entre el deseo y la razón, comenzó a darse cuenta de que la aventura que había comenzado como una aventura casual se estaba convirtiendo en algo mucho más grande y peligroso. Pero entonces, todo cambió cuando Madeleine fue diagnosticada con una enfermedad repentina y fatal. La noticia de la enfermedad de Madeleine sorprendió a todos, incluida Clara. Richard, sin embargo, vio la tragedia como una oportunidad. Aunque emocionalmente afectado, sabía que si Madeleine moría, heredaría una gran parte de su fortuna, lo que resolvería sus problemas. Con esta perspectiva en mente, comenzó a planificar, asegurándose de que el testamento estuviera en orden y de que las finanzas se transfirieran a su nombre sin complicaciones. Clara, al enterarse del diagnóstico, sintió una mezcla de compasión y alivio. Sabía que con la muerte de Madeleine, el camino estaría despejado para que ella y Richard vivieran la vida que habían planeado durante mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, comenzó a notar la frialdad con la que Richard estaba manejando la situación. Para él, la enfermedad de Madeleine era una oportunidad para resolver sus problemas, y Clara se dio cuenta de que estaba tratando con un hombre dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograr sus objetivos. Mientras Madeleine luchaba contra la enfermedad, Richard y Clara continuaron sus encuentros, ahora con más cautela, sabiendo que el final estaba cerca. Richard comenzó a prepararse para la nueva fase de su vida sin Madeleine. Clara, a su vez, comenzó a soñar con la riqueza y el estatus que heredaría junto a Richard. Sin embargo, Madeleine era más inteligente de lo que ambos imaginaban. Aunque debilitada, notó cambios en el comportamiento de Richard y durante los meses de su enfermedad, comenzó a hacer sus propios planes. Sin que Richard lo supiera, revisó su testamento, con la ayuda de su abogado de confianza, asegurándose de que su fortuna se destinara a algo que reflejara sus valores, en lugar de las ambiciones egoístas de su esposo. Cuando Madeleine finalmente falleció, el plan de Richard y Clara parecía a punto de concretarse. Sin embargo, estaban a punto de enfrentarse a una sorpresa que lo cambiaría todo. El edificio del banco en el distrito histórico de Montreal era imponente, con sus columnas de mármol
y un aire de solemnidad que imponía respeto. Richard y Clara cruzaron las grandes puertas de cristal, acompañados por el sonido amortiguado de sus pasos sobre el suelo de mármol. La atmósfera dentro del banco era tranquila, casi reverente, como si el propio espacio exigiera un comportamiento respetuoso. Richard se acercó al mostrador principal, donde un empleado los recibió con una sonrisa educada, ajeno a la agitación emocional que se desarrollaba entre la pareja. Presentó sus documentos, asegurándose de que todo estuviera en orden para el retiro de la herencia de Madeleine. Mientras esperaban, el aire en el banco se sentía denso, casi sofocante. Richard sintió un sudor frío recorrer su cuello. Clara, por su parte, mantenía una expresión controlada, aunque sus ojos estaban fijos en el reloj, contando cada segundo que pasaba. Para ella, este era el momento decisivo. Minutos después, el gerente del banco, un hombre de mediana edad, con un semblante serio, se acercó a ellos. Los saludó cortésmente, pero su expresión indicaba algo inusual. Richard frunció el ceño, inquieto por la actitud formal y distante del hombre. Había una tensión en el aire que no encajaba con la simplicidad de la tarea que estaba a punto de emprender. «Señor Beauchamp», comenzó el gerente, ajustándose las gafas en la nariz. «Hay algunas formalidades que necesitamos discutir con respecto a la herencia de la señora Madeleine». Richard, tratando de ocultar su incomodidad, asintió. «Claro, estoy al tanto de las formalidades. Podemos proceder con el retiro, ¿correcto?» El gerente dudó un momento, mirando los papeles en sus manos. Parecía sopesar cada palabra cuidadosamente, como si estuviera a punto de decir algo que cambiaría toda la situación. «Desafortunadamente, señor Beauchamp, ha habido una revisión reciente al testamento de la señora Madeleine. Necesitamos discutir estos cambios antes de poder proceder con cualquier transacción». Estas palabras fueron como un jarro de agua fría para Richard. Sintió que su cuerpo se tensaba mientras miraba a Clara, quien, por primera vez, mostraba signos de nerviosismo. Ambos sabían que algo andaba mal, algo que no habían anticipado. «¿Revisión?», repitió Richard, tratando de mantener la calma. «¿De qué está hablando? Revisé todo antes de la muerte de Madeleine. El testamento estaba en orden». El gerente, manteniendo la compostura profesional, ajustó los papeles en sus manos. «Entiendo, señor. Sin embargo, la señora Madeleine hizo una modificación final a su testamento poco antes de fallecer. Su abogado entregó los documentos actualizados al banco, y estos cambios afectan directamente la distribución de su herencia». Richard sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Estaba tratando de procesar lo que escuchaba. ¿Cómo era esto posible? Había tenido tanto cuidado en asegurarse de que todo estuviera en orden, asegurándose de que nada saliera mal. Y ahora, en el último momento, surgía esta modificación inesperada. Clara, por otro lado, miró a Richard, esperando que él tomara medidas. Sabía que dependía de él aclarar la situación. El futuro que ambos habían planeado estaba al borde de un precipicio, y todo dependía de la próxima respuesta del gerente. Con voz temblorosa, pero tratando de mantener la autoridad, Richard preguntó: «¿Cuáles fueron esos cambios?». El gerente hizo una pausa antes de responder, como si supiera que la revelación que estaba a punto de hacer tendría un impacto devastador. Respiró hondo y comenzó a explicar. La difunta señora Madeleine destinó la mayor parte de su fortuna a una fundación filantrópica que estableció en secreto en los últimos meses. La fundación se centrará en causas sociales que eran muy importantes para ella, como la educación y la protección de los derechos de la mujer. Clara jadeó, incrédula,
mientras Richard sentía el peso de la revelación caer pesadamente sobre sus hombros. Apenas podía creer lo que escuchaba. Madeleine, a quien creía ajena a todo en sus últimos meses, había tomado silenciosamente la decisión que arruinaría sus planes. ¿Y mi parte?, preguntó Richard, casi en un susurro. El gerente miró los documentos una última vez antes de responder con firmeza. Usted recibirá una pequeña cantidad, destinada a cubrir sus gastos personales, pero la mayor parte de la fortuna ha sido redirigida a la fundación. La habitación pareció dar vueltas alrededor de Richard. Apenas podía comprender cómo todo había salido tan mal. Todos los planes que él y Clara habían hecho se desmoronaron en ese momento. Madeleine, incluso en sus últimos días, había logrado prevalecer. Clara, al lado de Richard, estaba pálida. Sus sueños de riqueza y ascenso social habían sido destruidos en segundos. Miró a Richard, esperando algún tipo de reacción, pero todo lo que encontró fue un hombre destrozado, incapaz de afrontar el golpe que acababa de recibir. Mientras el gerente le entregaba a Richard los papeles para firmar, confirmando su aceptación de las nuevas condiciones, él supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Había perdido no solo la fortuna de Madeleine, sino también cualquier posibilidad de controlar su propio destino a partir de ese momento. Al salir del banco, Richard y Clara apenas intercambiaron palabras. El impacto de la revelación todavía resonaba entre ellos como un eco doloroso. El viento frío de Montreal azotaba sus rostros, pero ninguno parecía sentir la temperatura. Clara, ahora consciente de que su plan de ascenso social había sido arruinado, comenzó a procesar la situación con una mezcla de ira y desesperación. Richard, por otro lado, caminaba en silencio, sintiéndose cada vez más hundido en un mar de arrepentimiento e impotencia. Cuando subieron al coche, el silencio era insoportable. Clara miró fijamente a Richard, esperando que dijera algo que pudiera, de alguna manera, revertir la situación. Pero él simplemente miraba sin expresión, con las manos temblorosas en el volante, incapaz de afrontar la realidad que lo rodeaba. ¿Y ahora? Clara finalmente rompió el silencio, su voz fría y áspera. ¿Qué vamos a hacer ahora, Richard? Richard, sin apartar la mirada, respiró hondo antes de responder, su voz ronca por la fatiga. No hay nada más que hacer. Madeleine tomó sus decisiones. Lo dejó todo a la fundación. Lo que yo recibí apenas cubre los gastos básicos. Clara soltó una risa amarga e incrédula. ¿Estás diciendo que nos quedamos sin nada? Después de todo lo que hemos pasado, después de todos nuestros planes. Richard finalmente la miró, y el peso de su fracaso era visible en sus ojos. No lo sabía, Clara. Ella hizo esto sin que yo lo supiera, y ahora todo se acabó. Clara lo miró fijamente durante un largo momento, tratando de encontrar alguna chispa de esperanza. Pero a medida que pasaban los segundos, se dio cuenta de que no había salida. Su mirada pasó de la frustración a la ira pura. ¿Entonces qué estás diciendo? ¿Que todo el tiempo que pasé contigo fue una pérdida? ¿Que renuncié a todo? ¿Mi libertad, mis planes, mi vida, por nada? Richard intentó responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Sabía, en cierto modo, que Clara tenía razón. Le había prometido una vida de lujo, comodidad y poder, y ahora no tenía nada que ofrecer. Todo lo que podía ofrecer en ese momento era la dura verdad. Clara, yo no sé qué decir. Pensé que todo estaba bajo control, pero Madeleine siempre estuvo un paso por delante de mí.
Clara lo miró con una mezcla de desdén y decepción. Todo lo que había soñado con él, los viajes, la casa lujosa, la vida cómoda lejos de los ojos juzgadores de la sociedad, ahora parecía una cruel broma. Y la persona a la que culpaba de eso estaba justo frente a ella. «Eres un fracaso, Richard», escupió, su voz llena de veneno. «Un fracaso patético». Esas palabras golpearon a Richard como un puñetazo en el estómago. Sabía que Clara lo veía simplemente como un medio para lograr sus propios objetivos, pero escucharlo tan directamente seguía siendo devastador. No intentó defenderse ni discutir. Sabía que ella estaba lista para irse. Clara, al darse cuenta de que no había nada más que ganar al quedarse con él, se giró abruptamente y abrió la puerta del coche. Richard intentó llamarla, pero la voz le falló. Se fue, cerrando la puerta de golpe tras de sí, dejando a Richard solo en el silencio sofocante del coche. La vio caminar rápidamente por la acera, desapareciendo entre la multitud, mientras una abrumadora sensación de pérdida lo consumía. Clara había sido más que una amante. Se había convertido en su escape, su refugio de la vida que había construido con Madeleine. Y ahora lo había perdido todo. Por un breve momento, Richard consideró ir tras Clara, intentar salvarla, pero sabía que sería inútil. Clara no era el tipo de mujer que aceptaba la derrota. Ya estaba pensando en el siguiente paso, en el siguiente hombre que la llevaría al estilo de vida que deseaba. Y Richard, ahora, era simplemente un obstáculo. Permaneció en el coche durante largos minutos. El frío de Montreal se filtraba por las ventanillas, mientras su mente procesaba los giros de los últimos días. Madeleine estaba muerta. Clara lo había abandonado y todo lo que creía controlar se le había escapado de las manos como arena. ¿Qué quedaba? Mirando el horizonte gris de la ciudad, Richard se dio cuenta de que, por primera vez en muchos años, estaba completamente solo. No le quedaba nadie a quien recurrir, ninguna solución fácil para arreglar el desorden en que se había convertido su vida. Tendría que afrontar las consecuencias de sus decisiones, tanto las que tomó como las que ignoró. Mientras el viento aullaba afuera, Richard sintió una profunda sensación de vacío. Por primera vez, no sabía qué hacer. Los días siguientes a su ruptura con Clara fueron una bruma de soledad y arrepentimiento para Richard. Se refugió en su casa, donde cada habitación estaba llena de recuerdos de Madeleine, intensificando su sensación de pérdida y fracaso. Apenas comía, apenas dormía, solo deambulaba por la mansión vacía, donde el eco de sus pasos parecía susurrar sobre las malas decisiones que había tomado. Las semanas se arrastraron, y Richard finalmente se dio cuenta de que ya no podía esconderse. Necesitaba comprender completamente lo que Madeleine había hecho antes de morir. Cómo logró alterar el testamento sin su conocimiento. Una parte de él todavía se aferraba a la esperanza de que pudiera haber algún error, una laguna legal que le permitiera recuperar la herencia. Con este pensamiento en mente, Richard decidió visitar al abogado de Madeleine, un hombre discreto y muy respetado en el ámbito legal. Programó una reunión y pronto se encontró en la elegante oficina, donde los cuadros en las paredes y las estanterías llenas de libros transmitían una sensación de poder y conocimiento. El abogado, el señor Beaumont, lo recibió con ligera formalidad y se sentó frente a él abriendo una carpeta de documentos. Había una calma impenetrable en su semblante, como si estuviera acostumbrado a manejar situaciones delicadas y emocionales. «Richard»,
Por otro lado, estaba tenso, con las manos sudorosas mientras esperaba la explicación. «Señor Beauchamp», comenzó el abogado, mirando directamente a los ojos de Richard, «entiendo que está aquí para comprender mejor los cambios realizados en el testamento de su esposa». Richard asintió. Su voz temblaba mientras intentaba sonar firme. «Sí, necesito entender qué pasó. ¿Por qué hizo esto? ¿Cuándo se decidió?» Beaumont ajustó los papeles frente a él antes de responder. «Sr. Beauchamp, Madeleine modificó su testamento aproximadamente un mes antes de fallecer. Se acercó a mí con una mente clara e instrucciones detalladas. Le aseguro que no hubo interferencia externa ni ningún tipo de presión. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo». Richard sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies una vez más. La idea de que Madeleine había hecho todo conscientemente fue un golpe aún más profundo. Había esperado que ella hubiera actuado por alguna confusión mental, pero ahora esa esperanza se desvanecía. «¿Pero por qué?», preguntó casi en un susurro. «¿Me odiaba tanto?». El abogado lo observó durante un largo momento antes de responder. «No creo que fuera una cuestión de odio, señor Beauchamp. Al contrario, Madeleine me dijo que quería que su fortuna se usara para algo más grande que solo una vida de lujo. Estaba profundamente involucrada en causas sociales en los últimos meses de su vida, y esta fundación fue su forma de dejar un legado que ella consideraba significativo». Richard se recostó en su silla, procesando cada palabra. Madeleine, la mujer con la que había compartido tantos años, había estado involucrada en causas sociales. ¿Cuándo sucedió esto? Nunca había notado este lado de ella, o quizás nunca le había prestado suficiente atención. «¿Qué más dijo?», preguntó Richard, su voz ahora llena de genuina curiosidad. Beaumont lo miró con una mezcla de comprensión y profesionalismo. «Ella mencionó que en los últimos años se sentía distante de usted, señor Beauchamp, que su relación se había vuelto algo superficial, basada en las apariencias. Me dijo que, aunque todavía se preocupaba por usted, sabía que la vida que llevaban ya no reflejaba quién era ella. Por eso decidió hacer estos cambios en su testamento». Richard guardó silencio. Las palabras de Beaumont pesaban mucho sobre él. Todo tenía sentido ahora. Los últimos meses de distanciamiento de Madeleine, el silencio entre ellos, el vacío que había estado tratando de llenar con Clara. Nunca se había detenido a mirar verdaderamente a Madeleine, a comprender sus cambios y deseos. Y ahora era demasiado tarde. «¿Me dejó algún mensaje?», preguntó Richard vacilante, casi temeroso de la respuesta. Beaumont hojeó los papeles por un momento antes de tomar una carta sellada. Se la entregó a Richard con cuidado, como si supiera que el mensaje conllevaba un profundo peso emocional. Richard miró el sobre durante mucho tiempo antes de abrirlo. Sus manos temblorosas rasgaron el sello y sacó la carta, leyendo las palabras escritas con la letra firme de Madeleine. «Richard, si estás leyendo esto, entonces ya sabes mis decisiones. Lamento no haber hablado contigo sobre esto, pero sabía que no lo entenderías en ese momento. Los últimos años han cambiado quién soy, y necesitaba que mi vida y mi muerte reflejaran estos cambios. Tú y yo tuvimos nuestros momentos, tanto buenos como malos, y a pesar de todo, no te odio, pero ya no eres parte de lo que quiero para el futuro. Usa lo que queda para reconstruirte, para encontrarte. Espero que de alguna manera puedas encontrar la paz. Adiós, Madeleine». Las palabras parecían resonar en la mente de Richard. Ya no eres parte de lo que quiero para el futuro. Era el final en todos los sentidos posibles. Madeleine lo había excluido de su vida, de su futuro,
incluso después de la muerte. Richard cerró los ojos, sosteniendo la carta con fuerza. Lo había perdido todo, no solo la fortuna, sino también la oportunidad de redención con Madeleine. Ella había seguido adelante incluso antes de fallecer, mientras él permanecía atrapado en un ciclo de codicia y superficialidad. Beaumont, respetando el momento de silencio, esperó hasta que Richard estuvo listo para hablar de nuevo. ¿Y ahora?, preguntó Richard. Su voz sonaba derrotada. Ahora, señor Beauchamp, le corresponde a usted decidir qué hacer con lo que queda. Richard sabía que la fortuna estaba fuera de su alcance, pero quizás, solo quizás, había algo que podría salvar, algo dentro de sí mismo. Se levantó de la silla, guardando la carta en el bolsillo de su abrigo, y agradeció a Beaumont con un firme apretón de manos. Al salir de la oficina, la fría brisa de Montreal lo golpeó de nuevo, pero esta vez la sintió de manera diferente. Por primera vez en semanas, Richard se dio cuenta de que necesitaba enfrentar su vida de frente. Ya no había Clara, ni Madeleine, solo él, con sus errores y la posibilidad de algún día reconstruir algo nuevo. Los días siguientes a la reunión con el abogado fueron silenciosos, pero extrañamente clarificadores para Richard. Comenzó a aceptar que la vida que había planeado con Clara y la seguridad financiera proporcionada por Madeleine se habían desvanecido. Más que nunca, necesitaba afrontar las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, una parte de su pasado todavía lo perseguía: la relación distante con su hija Sophie. Desde el funeral, Sophie se había mantenido distante, evitando cualquier contacto significativo con Richard. Esto no era nada nuevo. La relación entre padre e hija siempre había estado marcada por el silencio, los malentendidos y una distancia que parecía imposible de superar. Sophie nunca había aceptado completamente el matrimonio de sus padres, especialmente después de que las traiciones de Richard se convirtieran en un secreto a voces. Ahora más que nunca, Richard sentía la necesidad de corregir, o al menos intentar reconstruir, lo que quedaba de su relación con su hija. Sabía que Sophie, al ser su única familia de sangre, representaba lo último. Si quería encontrar alguna forma de redención, necesitaba empezar por ella. Richard dudó durante varios días antes de finalmente coger el teléfono y llamar a Sophie. El teléfono sonó varias veces antes de pasar al buzón de voz. Lo intentó una y otra vez, hasta que finalmente Sophie contestó. ¿Papá? Su voz al otro lado era distante y fría, pero había un indicio de curiosidad en su pregunta. Richard sabía que Sophie no esperaba saber de él. Sophie, comenzó. Su voz temblaba ligeramente. Necesitamos hablar, por favor. Sé que las cosas entre nosotros nunca han sido fáciles, pero me gustaría al menos intentar arreglarlas. ¿Podemos vernos? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Richard casi podía escuchar los pensamientos de Sophie girando, sopesando si aceptar o no. Contuvo la respiración, esperando su respuesta. «Está bien», finalmente respondió, con poca emoción. «Pero eso no significa que te vaya a perdonar». «Lo sé», dijo Richard. Un ligero alivio lo invadió. «Solo quiero una oportunidad para explicarme». Convinieron en reunirse en un pequeño café en el centro de Montreal. Era un lugar neutral, lejos de la casa donde Richard y Madeleine habían vivido y que guardaba tantos recuerdos. Richard llegó temprano, ansioso e inquieto, observando la escena de la calle a través de los grandes ventanales del café. Cuando Sophie finalmente apareció, apenas la reconoció al principio. Sophie, ahora de 27 años, parecía una mujer completamente independiente.
Su largo cabello castaño estaba recogido en un moño, y su rostro expresaba una mezcla de fatiga y frialdad. Llevaba un abrigo grueso para protegerse del frío, y verla hizo que Richard se diera cuenta de cuántos momentos importantes de su vida se había perdido. Apenas conocía a la mujer que ahora estaba sentada frente a él. «Hola, Sophie», dijo, tratando de sonar cálido. Ella asintió levemente, pero su expresión permaneció impasible. «Dijiste que querías hablar, así que aquí estoy». Richard respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. No sabía por dónde empezar, así que decidió ser lo más honesto posible. «Sé que he cometido muchos errores. Sé que nuestra relación nunca fue buena, y parte de eso es culpa mía. Pero quería verte, al menos intentar explicar lo que pasó. Con tu madre, con todo esto». Sophie se cruzó de brazos, observándolo intensamente. «¿Crees que esto cambiará algo? Lo que pasó está en el pasado. Traicionaste a mamá durante años, Richard. Lo sé todo. Y ahora vienes aquí, esperando que simplemente te perdone y olvide». Richard sintió el impacto de sus palabras, pero sabía que no podía rendirse tan fácilmente. «No espero que me perdones, Sophie. Solo quiero que entiendas. Lo he perdido todo. Tu madre sabía más de lo que imaginaba. Ella sabía de mis errores y decidió, a pesar de todo, seguir con su plan. No me queda nada, y honestamente, no sé si merezco algo». Sophie lo miró con los ojos entrecerrados, tratando de calibrar la sinceridad de sus palabras. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?». Richard dudó, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de decir. «Solo quería una oportunidad para redimirme, para mostrarte que a pesar de todo, sigo siendo tu padre, y que me preocupo por ti». Sophie soltó una risa amarga, incrédula. «¿Preocuparte? Papá, nunca te preocupaste por mí. Yo era solo una figura de fondo en tu vida, un peón que ignoraste mientras seguías tus propios planes. ¿Qué ha cambiado ahora?». Richard se encogió, pero sabía que ella tenía razón. Sophie había sido descuidada por él, una presencia constante, pero a menudo invisible en su vida. Nunca le había prestado la atención que merecía. «Lo sé, Sophie. Sé que me equivoqué. Pero ahora todo lo que me queda es intentar arreglar lo que pueda. He perdido a tu madre. He perdido a Clara. Y ahora estoy a punto de perderte a ti también. Solo quería una oportunidad para empezar de nuevo». El silencio que siguió fue pesado, y Sophie parecía sopesar sus opciones. Descruzó los brazos, mirando el café en sus manos, y finalmente respondió. «No sé si podemos empezar de nuevo. Creo que es demasiado tarde para eso, pero tal vez al menos podamos intentarlo». Richard sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse dentro de él. «Eso es todo lo que pido, Sophie. Una oportunidad. Podemos empezar despacio». Sophie lo miró por un momento más antes de finalmente asentir levemente. «Está bien, papá. Podemos intentarlo». Esas simples palabras fueron todo lo que Richard necesitaba escuchar. Aunque sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer, esa pequeña apertura era un paso en la dirección correcta. Sabía que las heridas del pasado no se curarían de la noche a la mañana, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que había una posibilidad de redención. A pesar de la tentativa reconciliación con Sophie, Richard todavía se sentía a la deriva. Sin Madeline, Clara o la seguridad de su antigua vida, se enfrentaba a una existencia sin las garantías que antes había considerado inquebrantables.
Los días pasaban de forma rutinaria y deslucida, y la mansión donde vivía parecía un monumento vacío a sus fracasos. En una fría y gris mañana, Richard recibió una llamada inesperada del banco. La voz del gerente sonaba urgente, pero con una extraña cortesía que despertó su curiosidad. Sin dar muchos detalles, el gerente le pidió a Richard que acudiera al banco lo antes posible para discutir un asunto de extrema importancia. Intrigado, Richard se puso su abrigo grueso y se dirigió al banco. El frío viento de Montreal le cortaba la cara mientras caminaba por las calles, perdido en pensamientos sobre lo que podría haber sucedido. Sabía que ya había perdido el acceso a la herencia de Madeleine, así que no podía imaginar lo que le esperaba esta vez. Al llegar al banco, fue conducido directamente a la oficina del gerente, un hombre serio y de mediana edad llamado Jean-Philippe. Al entrar, Richard notó a otra persona en la habitación, un abogado con un semblante impasible. Algo estaba sucediendo, y la tensión en el aire era palpable. «Señor Beauchamp, gracias por venir tan pronto», comenzó Jean-Philippe, haciendo un gesto para que Richard se sentara. «Lamento traerle noticias tan abruptas, pero hemos descubierto una situación que necesita ser resuelta de inmediato». Richard frunció el ceño, tratando de captar la gravedad de la situación. «¿Qué tipo de situación?», preguntó, con la voz cargada. El gerente intercambió una breve mirada con el abogado antes de responder. «Esto concierne una investigación que involucra a la fundación de su difunta esposa. Descubrimos una gran suma de dinero que no fue asignada a la caridad como se indicaba en el testamento». Richard se quedó atónito. «¿Qué quiere decir?». Madeleine dejó claro que todo el dinero debería ir a la fundación. «¿Qué pasó?». El abogado intervino. «Parece que antes de su muerte, su esposa creó una segunda cuenta bancaria, completamente separada de la fundación y de sus cuentas personales habituales. Esta cuenta contiene una suma significativa que no fue incluida en los procedimientos originales de la herencia». Richard luchó por procesar la información. Su mente giraba en círculos. ¿Pero por qué haría eso? ¿Por qué ocultar esta suma? El gerente y el abogado intercambiaron miradas nuevamente antes de que Jean-Philippe continuara. «Aún no sabemos las razones exactas, señor Beauchamp, pero lo que sí sabemos es que esta cuenta fue creada en secreto y que el dinero parece estar ligado a un proyecto que Madeleine estaba llevando a cabo por su cuenta. Este proyecto estaba registrado a su nombre, pero hasta ahora nadie sabía de su existencia». Richard sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué estaba planeando Madeleine que él no sabía? ¿Era alguna forma de venganza? ¿O era algo mucho más grande de lo que jamás podría imaginar? «¿Y qué pasa ahora?», preguntó Richard, tratando de mantener la calma. El abogado lo miró, midiendo cuidadosamente sus palabras. «Eso depende de cómo desee proceder. Legalmente, usted todavía tiene derecho a parte de esta suma, ya que estaba casado con la señora Madeleine en el momento de su muerte. Sin embargo, este asunto también podría hacerse público, y eso podría complicar la reputación de la fundación que su esposa creó». Richard guardó silencio, considerando sus opciones. Todavía tenía una oportunidad de recuperar parte de la fortuna que creía haber perdido para siempre. Pero al mismo tiempo, la idea de empañar el legado de Madeleine y la fundación que tanto valoraba le hizo dudar. Sabía que cualquier elección que hiciera tendría profundas consecuencias. El silencio en la habitación se prolongó mientras Richard reflexionaba, hasta que finalmente se levantó de su silla, con la mente ya decidida.
No impugnaré la herencia, dijo, con voz firme. Madeleine hizo lo que hizo por una razón. Lo he perdido todo lo que era importante. No mancharé su nombre ni la fundación. Pueden asignar el dinero como ella hubiera querido. El abogado y el gerente lo miraron con expresiones de sorpresa y respeto. No esperaban esta postura de Richard, especialmente después de todo lo que había pasado. Jean-Philippe se levantó, extendiendo su mano a Richard. Respetamos su decisión, señor Beauchamp. Nos aseguraremos de que los deseos de su esposa se cumplan de la manera más discreta posible. Richard le estrechó la mano, sintiendo que un peso se le quitaba de los hombros. Por primera vez en mucho tiempo, había hecho algo que se sentía bien, algo que honraba el espíritu de Madeleine, en lugar de actuar únicamente por interés propio. Al salir del banco, la fría brisa de Montreal lo envolvió de nuevo, pero ahora se sentía casi reconfortante. Ya no tenía la riqueza que había planeado para sí mismo, pero de alguna manera se sentía más ligero. Había algo en aceptar su nueva realidad que le trajo una paz que no había sentido en años. De vuelta en su casa, Richard encontró un mensaje de Sophie. Había dejado una nota simple pero directa. Podemos cenar juntos esta semana. Avísame cuando estás disponible. Fue una pequeña victoria, pero para Richard se sintió como el comienzo de algo nuevo. Sabía que reconciliarse con Sophie no sería fácil y que su camino por delante todavía estaría lleno de desafíos, pero por el momento estaba dispuesto a afrontar esos desafíos de frente. Esa noche, mientras Richard estaba solo en el salón, miró la carta de Madeleine por última vez. Volvió a leer sus palabras, y esta vez, en lugar de sentir el dolor y la pérdida que inicialmente lo habían consumido, sintió una extraña sensación de gratitud. Madeleine lo había liberado de una vida que quizás nunca debió haber elegido, y ahora, con el final de este doloroso capítulo, Richard finalmente sintió que podía empezar a escribir uno nuevo. Un capítulo donde las decisiones que tomara serían propias, sin la sombra de la codicia o el arrepentimiento. El invierno en Montreal comenzaba a mostrar signos de primavera. Las calles empezaban a llenarse de pequeñas flores que desafiaban el frío, y Richard notaba los cambios a su alrededor con un nuevo tipo de percepción. Después de sus recientes decisiones, sentía que, de alguna manera, estaba empezando a salir de las sombras de su propia vida. La noche de la cena con Sophie llegó rápidamente. Richard estaba nervioso, no solo por la oportunidad de reconectar con su hija, sino también por la posibilidad de que esta noche pudiera ser un nuevo punto de partida para ambos. Se había esforzado en preparar una cena sencilla pero elegante, reflejando su deseo de crear un ambiente cómodo y acogedor. Cuando Sophie llegó, Richard la saludó en la puerta con una sonrisa genuina, algo que no había mostrado fácilmente en mucho tiempo. Sophie parecía más relajada que en sus encuentros anteriores, vestida de forma casual, pero elegante. Llevaba consigo una botella de vino, un gesto que, aunque simple, hizo que Richard sintiera que había una verdadera apertura a un nuevo comienzo. «Hola, papá», dijo, entregándole la botella. «Espero que esto sea aceptable». Richard sonrió y aceptó la botella, sintiéndose aliviado al darse cuenta de que el ambiente comenzaba a sentirse más natural. «Es perfecto. Pasa, sentémonos. La cena casi está lista». Sophie se dirigió a la mesa, donde el ambiente era sencillo, pero acogedor. La iluminación suave y la música clásica de fondo ayudaron a crear una atmósfera tranquila. Richard notó que Sophie observaba los detalles con un sutil interés, lo que él tomó como una señal positiva. Mientras Richard servía la cena, hablaron de asuntos triviales.
tratando de evitar temas cargados de emociones. Richard descubrió que Sophie estaba involucrada en un proyecto de investigación ambiental en la universidad, algo que la hacía brillar. Era una faceta de su hija que nunca había conocido tan profundamente. «Eso suena increíble, Sophie», comentó Richard, genuinamente impresionado. «No sabía que tenías este interés». Ella sonrió, una mirada de satisfacción y orgullo en su rostro. «Sí, es algo que realmente me apasiona. He aprendido mucho y espero que podamos marcar una diferencia real». La cena transcurrió con una conversación que fluyó más suavemente de lo que Richard había esperado. Sophie parecía relajada, y los intercambios entre padre e hija eran menos tensos que en sus encuentros anteriores. Discutieron el impacto del cambio climático, los desafíos de la vida universitaria e incluso algunos temas personales como los recuerdos de la infancia. Después de la cena, mientras Richard y Sophie estaban en la sala de estar, la conversación comenzó a dirigirse hacia asuntos más personales. Richard sintió que había llegado la oportunidad de tocar temas más profundos. «Sophie, realmente quiero que sepas cuánto lamento todo lo que pasó entre nosotros», comenzó Richard, su voz un poco vacilante. «Sé que fallé como padre y como esposo, y que estos fracasos afectaron a nuestra familia de maneras que nunca entendí completamente». Sophie lo miró con una expresión que mezclaba cautela y comprensión. «Aprecio tus palabras, papá, pero lo que importa ahora es lo que hagamos a partir de aquí. No quiero vivir en el pasado, y sé que tú tampoco». Richard asintió, sintiendo una sensación de alivio. «Sí, estoy de acuerdo. Quiero que empecemos a construir algo nuevo. No sé qué nos depara el futuro, pero estoy dispuesto a hacer todo lo posible para ser un mejor padre y estar presente para ti». Sophie sonrió suavemente y Richard notó un ligero cambio en su mirada. Quizás, solo quizás, había una posibilidad real de reconstruir la relación que habían perdido. «Eso significa mucho para mí, papá», dijo Sophie. «Sé que el camino no será fácil, pero yo también estoy dispuesta a intentarlo». Se abrazaron, un gesto sencillo, pero lleno de significado. Richard sintió que había dado un paso significativo hacia una nueva fase en su vida. Aunque el camino por delante aún era incierto, se sentía más preparado para afrontarlo con una nueva perspectiva. En los días siguientes, Richard siguió adaptándose a su nueva realidad. Se involucró más activamente con la fundación que Madeleine había creado, ayudando a asegurar que su legado fuera honrado de la manera que ella había pretendido. El trabajo era desafiante, pero también gratificante, y Richard sintió que estaba contribuyendo a algo más grande que él mismo. También hizo un esfuerzo consciente para reconectar con Sophie, pasando más tiempo con ella y apoyando sus proyectos. Aunque no podía borrar el pasado, estaba decidido a crear un futuro donde pudieran tener una relación sana y significativa. La primavera llegó a Montreal, trayendo consigo un resurgimiento de colores y vida. Richard observó los cambios a su alrededor, con una renovada sensación de esperanza. Sabía que aún quedaba mucho por hacer para reparar el daño del pasado, pero estaba listo para afrontar los desafíos con una nueva perspectiva y un corazón más abierto. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, Richard reflexionó sobre las lecciones que había aprendido. Se dio cuenta de que el verdadero valor de la vida no estaba en la riqueza material, sino en las relaciones que construimos y la forma en que elegimos vivir. Y al enfrentar su futuro con una actitud más humilde y consciente, encontró una forma de paz que antes le había parecido inalcanzable. Finalmente, Richard entendió que la vida era un viaje lleno de altibajos y que la verdadera medida del éxito era la capacidad de aprender de los errores
y seguir buscando la verdad y la conexión con aquellos que amamos. Y así, con la llegada de la primavera, Richard sintió que finalmente estaba listo para escribir el siguiente capítulo de su vida. Si esta historia te ha tocado el corazón y quieres seguir experimentando más relatos inspiradores y emotivos, no te pierdas nuestros próximos videos. Suscríbete a nuestro canal ahora y activa las notificaciones para mantenerte al día con el nuevo contenido que puede iluminar tu camino y ofrecerte perspectivas valiosas. Únete a nosotros y sigue explorando historias que marcan la diferencia. Estoy seguro de que el próximo video que aparezca en tu pantalla también te conmoverá. Así que haz clic en él ahora y allí te veré.